días, estudiantes de la institución educativa José Guillermo Castro Castro. Soy el licenciado Ever David Campos Robles, docente de matemáticas. Hoy vengo a traerles un tema muy interesante que tiene que ver con estimaciones de medidas y vamos a hacerlo con los ángulos. Pero para eso vamos a dibujar uno y utilizamos la regla. Un ángulo está formado por dos semirrectas, la cual voy a dibujar aquí de este lado con un punto en uno de sus extremos para unirlo con la otra semirrecta. De este modo, formando una abertura, como se la estoy indicando de este lado. Esa semirrecta que acabé de dibujarle, que fue la primera, vamos a llamarla lado inicial. Y la otra semirrecta vamos a llamarla lado final. Y el punto que une esas dos semirrectas le llamaremos vértice. Pero también queremos nombrar ese ángulo. Y mire, lo podemos hacer de diferentes maneras. Una puede ser utilizando el alfabeto nuestro, pero eso sí con letras mayúsculas, o el alfabeto griego. Vamos a hacerlo con nuestro alfabeto y utilizamos las letras mayúsculas. El lado inicial vamos a llamarle A, al vértice vamos a llamarle B y al lado final le llamamos C. Por lo tanto, ese ángulo, la cual no es necesario escribirlo, sino simplemente utilizar el símbolo, sería el ángulo entonces ABC. Pero si queremos saber cuánto mide esa abertura, ¿ustedes saben qué instrumento utilizaríamos? Ya sé qué están pensando, ¿cierto? Bueno, por supuesto que el transportador. ¿Sabes utilizarlo? Bueno, si no sabes utilizarlo, yo te voy a enseñar. Mira que el transportador en todo, o sea, si es completo, así como está aquí, él te trae todas las escalas desde 0 grados hasta 360 grados. Sí, viene marcado en unidades de grados. Entonces, él en el centro de este transportador trae un punto, en algunos casos trae una T, y esa T o ese punto tenemos que hacerlo que coincida con el vértice. Y el lado inicial, ¿sí?, de tal manera que me dé grado 0. Y el grado final es el que me va a decir cuánto mide este ángulo. Y por lo que estoy viendo, este ángulo mide 60 grados. Claro, inmediatamente que usted mide, le da 60 grados, enseguida usted dice, ese es un ángulo agudo. Claro que sí. Por lo tanto, vamos a ver un momentico aquí, voy a borrar esto y miremos de una vez la clasificación de los ángulos. Voy a dejarle la medida ahí porque la vamos a utilizar, ¿sí? Y arribita escribimos clasificación de los ángulos. Como este ángulo mide 60 grados, sí, es bastante cerrado, vamos a llamarlo agudo. Y mire, y no solamente va a medir 60 grados, puede medir 45 grados, 30 grados, 15 grados, 10 grados. De todas maneras, este ángulo agudo siempre va a ser menor de 90 grados. ¿Y cómo se llama entonces aquel ángulo que mide exactamente 90 grados? Vamos a dibujarlo para que lo tengamos en cuenta. Siempre hay que dibujarle el lado inicial, y como va a ser de 90 grados, mire, yo tengo aquí un transportador en esta escuadra y marco los 90 grados
para poder hacerle el lado final. Y ahí tengo un ángulo de 90 grados. Y a este le vamos a llamar ángulo recto, porque mide exactamente 90 grados. ¿Ok? ¿Qué otro ángulo? Entonces el mayor de 90 grados. ¿Qué nombre recibiría un ángulo mayor de 90 grados? Vamos a dibujarlo. Vemos de este lado. ¿Sí? Y yo digo que este ángulo, mira, sencillamente por intuición es mayor de 90 grados. Y lo vamos a llamar obtuso. O en algunas partes usted le va a encontrar que se va a llamar convexo. Pero total, va a ser siempre, mira, mayor de 90 grados, pero va a ser a su vez menor de 180 grados. Entonces, ojo que va a estar entre esas unidades de grados. ¿Qué otras medidas tendríamos? Mayor de 180 grados. O que mide exactamente 180 grados. Vamos a ver, el que mide exactamente 180 grados. Entonces, yo aquí tengo dos semirrectas aquí, que la une el vértice, pero yo les dije que tiene exactamente 180 grados. Entonces, este que tiene 180 grados lo vamos a llamar ángulo ya. Listo. Y el que mide más de 180 grados, ¿sí? Mayor de 180 grados, miren. Entonces, vamos a llamarle cóncavo. Ya lo saben, mayor de 180 grados y menor de 360 grados. Y esta clasificación de los ángulos va a ser según su medida. Pero no es la única clasificación que existe de los ángulos. También hay una que es según su posición. Según su posición. Ahora sí. ¿Qué ángulos tenemos según su posición? Bueno, entonces tenemos los ángulos consecutivos y los ángulos adyacentes. Pero vamos a dibujarlo para que ustedes sepan realmente qué es un ángulo o qué son ángulos consecutivos y qué son ángulos adyacentes. Entonces, hacemos un ángulo, ¿sí? Ya saben que ese es el lado inicial y este es el lado final. Pero como estamos hablando de ángulos consecutivos, ya yo tengo uno aquí, lo voy a llamar A, pero voy a hacer un ángulo consecutivo a este. Entonces, el ángulo consecutivo va a ser el ángulo B. Se dan cuenta que estos dos ángulos tienen un lado en común. Este que está aquí, este va a ser el lado en común. Entonces, por eso se llaman ángulos consecutivos. ¿Cuál sería entonces el adyacente? Vamos a hacer entonces aquí un ángulo adyacente. ¿Sí? Y voy a marcarle aquí, por ejemplo, este es el lado final de este ángulo y lo voy a llamar también ángulo A. Pero, como vamos a construir o vamos a hacerle un ángulo adyacente, simplemente prolongamos este lado, tal que este va a ser el opuesto. Y mire que ya tenemos otro ángulo y lo vamos a llamar B. Entonces, el ángulo o ángulos adyacentes siempre van a tener un lado en común, ¿sí? Y el otro lado del ángulo adyacente va a ser el opuesto, ¿sí? Del lado inicial del ángulo A. ¿Sí se dan cuenta? Es como quien dice la prolongación del lado inicial del ángulo A. Y estos son los ángulos que se clasifican según su posición.
Pero queda faltando una, la clasificación según su suma. Vamos a borrar esto aquí un momentico. Lo borramos un momentico y vamos a hacerlo entonces según su suma. Y entre esos van a estar, miren, complementario y van a estar ángulos suplementarios. Pero fíjense que aquí la clave es suma, es decir, suma de ángulos. Entonces, si aquí en el complementario vamos a tener el ángulo alfa y lo sumamos con el ángulo beta, esto debe darme exactamente 90 grados. En los ángulos suplementarios, si yo tengo un ángulo alfa más el ángulo beta, esto debe ser exactamente 180 grados. Vamos a dibujarlo para que ustedes lo vean con claridad. Entonces, voy a hacer aquí, ¿sí?, el lado inicial. Ya saben siempre que se utiliza el lado inicial siempre y un puntico que me indica el vértice. Voy a colocar aquí de tal manera que voy a medir aquí con el transportador que me dé 90 grados exactamente, ojo. Pero entonces voy a buscar el ángulo alfa, y este ángulo alfa primero va a ser este ángulo, ¿sí? Este va a ser el ángulo alfa. ¿Cuánto mide ese ángulo alfa? Para eso tengo el transportador y yo digo que tiene 40 grados. ¿Cuánto faltan entonces para llegar a 90? O mejor, ¿cuál sería el grado de el ángulo beta? Entonces sería igual a 50 grados. Entonces, si sumamos 50 más 40, obviamente que nos va a dar ¿cuánto? ¿Sí? Nos va a dar 90 grados. Listo. Vamos a hacer el otro. Si yo tengo un ángulo, ¿sí?, un ángulo aquí cualquiera, ¿sí?, vamos a ver cuánto mide. Este ángulo mide exactamente 135 grados y lo voy a llamar el ángulo alfa y mide 135 grados. Pero ¿cuál sería entonces el ángulo suplementario? El ángulo suplementario de 135. Ya sé que ese ángulo suplementario es beta y que yo debo buscarle cuánto mide ese ángulo. O puedo utilizar el transportador o aplico sencillamente aquí lo de la suma. ¿Cuánto faltaría? Si alfa vale 135 grados, ¿cuánto faltaría para llegar a 180 grados? Sí, fácilmente, ¿cierto? 45 grados. Entonces, 135 grados más 45 grados es igual a 180 grados. Entonces, se dan cuenta que si sumamos esos ángulos, nos da dos ángulos suplementarios. En el primero, si sumamos dos ángulos de tal manera que la suma de ellos dos me dé 90 grados, son ángulos complementarios. Ahora, como ejercicio, les voy a dejar a ustedes, mira, encontrar el complemento del ángulo de 75 grados y el suplemento de 105 grados. Eso para que lo practiques ahí en tu casa, y debes utilizar el transportador para buscarle el complemento del ángulo de 75 grados y el suplemento de 105 grados. Y recomendación, quédate en casa,
cuida tu salud, cuídate a ti mismo, cuida a tu familia.